os decía, ese requisito de la carencia específica se flexibiliza gracias a la doctrina del paréntesis. Como su nombre indica, ¿qué es lo que hace la doctrina del paréntesis? Pone entre paréntesis ese periodo de tiempo en el que no hubo posibilidad ni obligación de cotizar. Luego lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver en una gráfica porque yo creo que se ve de forma más clara. Y esta doctrina, este mecanismo de flexibilización del requisito de carencia específico se aplica solamente en los supuestos en los que se cumplan estos dos requisitos, que estemos en situación de alta o en situación asimilada al alta y que además no haya obligación de cotizar en el momento del hecho causante de la prestación. Si se cumplen estos requisitos, se aplica la doctrina del paréntesis que tiene el siguiente alcance. Desde el punto de vista funcional, lo que hace es que la carencia específica no se computa desde la fecha del hecho causante, sino desde la fecha en la que cesó la obligación de cotizar. Y desde el punto de vista objetivo, se aplica con respecto a todas las pensiones, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia, y también con respecto a la prestación por desempleo. Mirad, aquí lo veis más gráficamente, se entiende mejor. Veis que la carencia genérica no varía, es decir, nos van a exigir 15 años cotizados a lo largo de ese arco temporal que hemos denominado A, ¿vale? Y sin embargo, si se aplica la doctrina del paréntesis, la carencia específica sí que se modifica, porque nos van a exigir 2 años cotizados a lo largo de B, pero B ya no se computa hacia atrás desde la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación, sino desde la fecha en la que cesó la obligación de cotizar. ¿Vale? Entonces, esto es especialmente importante, por ejemplo, en los supuestos de las prejubilaciones o situaciones como las que, por desgracia, hemos sufrido de personas que se vieron afectadas por la crisis económica, ¿no? Del 2008 al 2014, gente que perdieron el trabajo en ese momento y no se han vuelto a incorporar al mercado laboral y que se jubilarán después de haber pasado en situación de inactividad a lo mejor 10, 15 años. Claro, eso es un verdadero problema, acreditar entonces la carencia específica, pero sí están en situación asimilada al alta, se han mantenido inscritos como demandantes de empleo, etcétera, se aplicaría la doctrina del paréntesis y estos 2 años cotizados en los últimos 15 no se computaría desde la fecha de la jubilación, sino desde la fecha en la que dejaron de trabajar. Por ejemplo, volviendo a la situación de la crisis económica, ¿no? Que a lo mejor perdieron su trabajo en el año 2008, ¿no? Como consecuencia de aquella crisis económica que fue tan dura para nuestra economía, ¿no? ¿Vale? Y acordaos, tiene que ser o sea, que no haya, es un paro involuntario, que no haya obligación de cotizar. Y además, la regla general es que el supuesto general es el de paro involuntario, ¿no? Y nos dicen los tribunales que el paro tiene que ser así, efectivamente, involuntario, de forma que se tiene que mantener la inscripción como demandante de empleo, es decir, tienes que manifestar tu deseo, tu voluntad de trabajar a través de la inscripción, de manera que quien no esté inscrito ya no estaría en situación de paro involuntario y por lo tanto no se le aplicaría la doctrina del paréntesis. Esta regla, que como digo, deriva de la interpretación del Tribunal Supremo, esta regla igualmente se ha flexibilizado, esta regla tiene excepciones. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se pretende con esa inscripción como demandante de empleo es evidenciar que tienes lo que llama el Supremo animus laborandi, es decir, que tienes intención de trabajar, que quieres trabajar. Pero claro, si ese animus laborandi se evidencia a través de otras vías, recuerdo un supuesto muy claro en el que la trabajadora no renovó su inscripción como demandante de empleo. Es verdad, no renovó la inscripción. Lo que pasa es que eh, estaba estudiando un máster. Es decir, ella precisamente se había centrado en su recualificación profesional para reinventarse y encontrar trabajo en otro sector profesional. Con lo cual, el animus laborandi existía y precisamente porque existía, estaba formándose. Y como se estaba formando y no podía en ese momento más que centrarse en el máster y no trabajar, eh, no se había no había renovado la inscripción como demandante de empleo en el SEPE. Y sin embargo, se entendió que estaba en una situación de paro involuntario y por lo tanto se aplicó la doctrina del paréntesis, ¿no? O situaciones en las que no te inscribes como demandante de empleo porque no tiene la más mínima
explicación que lo hagas, porque no puedes trabajar, porque estás enfermo, porque tienes una enfermedad terminal, porque estás claramente incapacitado para el trabajo, porque estás internado en la cárcel, es porque estás en un hospital, o a veces en los que claramente la voluntad está viciada, ¿no? Supuestos de drogadicción, supuestos de alcoholismo. En casos así, el Tribunal Supremo hace una interpretación muy flexible, muy humanizadora, y entonces igualmente considera que el paro tiene carácter involuntario y aplica la doctrina del paréntesis, aun cuando no se haya mantenido la inscripción como demandante de empleo en la Seguridad Social. Vale. Hemos dicho que se exigen 15 años cotizados a lo largo de la vida laboral y que se exigen 2 años cotizados en los últimos 15. Muy bien. Tenemos que contar años cotizados. ¿Cómo los contamos? Vamos a ver criterios generales, criterios especiales de cómputo de los periodos de cotización, ¿no? La primera regla general es que aquí no caben medias tintas. O se cumple o no se cumple. O se cumplen 15 años cotizados o no se cumplen. Aquí no se hace la más mínima interpretación humanizadora, ni flexibilizadora, ni nada que se le parezca. Como te falten 2 días cotizados, no tienes derecho a la correspondiente pensión. ¿Vale? Y además, cuando calculamos cotizaciones, lo importante es el tiempo. Os pongo un ejemplo. Imaginémonos una persona que trabaja a tiempo parcial, que hace muy poquita jornada a lo largo de la semana, está limpiando un portal en una comunidad de vecinos y trabaja 1 hora al día limpiando el portal, con lo cual trabaja 5 horas a la semana. Y lo que aporta a la seguridad social es muy poco, muy poco. Lo que pasa es que lo aporta a lo largo de muchos años. Imaginémonos que ha estado aportando 100, su base era muy bajita, imaginémonos que ha estado aportando 100 euros a lo largo de 15 años. Y en total ha aportado 18.000 euros a la seguridad social. Ahora, imaginémonos otro supuesto, alguien que tuviera una retribución altísima, que estuviera en topes y que hubiera aportado esos mismos 18.000 euros, pero en un periodo muy breve de tiempo, que hubiera aportado eso en 5 años. Bueno, pues aunque ambos han aportado lo mismo, a efectos de carencia, lo que importa es el tiempo, me da igual la cuantía, lo que importa es el tiempo. Con lo cual, la primera mujer, la que limpiaba en la comunidad de vecinos, cobrando muy poquito, trabajando a tiempo parcial, sí tendría derecho a la pensión de jubilación. El segundo supuesto, de que estaba topado, que estaba en bases máximas, que había trabajado muy poco tiempo, pues no tendría derecho a la pensión de jubilación, porque lo determinante a estos efectos es el tiempo. La cuantía repercute en la intensidad de la protección, pero no repercute en el acceso. Por otro lado, la unidad de cuenta es el día y me da igual que se trabaje a tiempo completo, me da igual que se hagan horas extraordinarias, lo que se computa es el día y ese día luego se traduce en meses o se traduce en años. De acuerdo a esta regla, un año, 365 días sería un año y un mes se computa como 30,416666 días. Así sería la transformación de acuerdo a las propias reglas de la seguridad social. Pero tendríamos que tomar en consideración también la siguiente regla especial y es la relativa a los trabajadores a tiempo parcial. Y ahí sí que se aprecia una clarísima evolución legislativa, ¿no? Originariamente, los trabajadores a tiempo parcial cotizaban en función de las horas, ¿vale? Y eso provocaba que día trabajado no fuera igual a día cotizado, sino que la cotización se modulaba en función de la parcialidad. Entonces, era perfectamente posible que esta mujer, ¿no? que limpiaba en la comunidad de vecinos, que limpiaba el portal y trabajaba 5 horas a la semana, después de 15 años trabajados, no hubiera cotizado 15 años. Este caso que os cuento es real. Y llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta señora se apellidaba Elval Moreno. Y ella trabajaba muy poquitas horas a la semana y después de muchísimos años cotizados, muchísimos, fue a cobrar la pensión de jubilación y se la denegaron. Se la denegaron porque modularon su cotización en función de las horas trabajadas. Y le dijeron, es que no llegas a los 15. Llevaba 40 años trabajando. No, es que no llegas a los 15. Claro, esto llega hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dice, bueno, es que claro, es que esta mujer tendría que trabajar 100 años para causar la pensión de jubilación trabajando 5 horas a la semana, ¿no? Entonces entendió que era una doble penalización a los trabajadores a tiempo parcial, fundamentalmente trabajadoras a tiempo parcial, entendió que era una doble penalización, puesto que tenían más dificultades para acceder a la pensión y además cuando la cobraban la cuantía era irrisoria, ¿no?
y entonces entendió que nuestra legislación vulneraba el principio de igualdad y no discriminación con respecto a los trabajadores a tiempo parcial, que mayoritariamente eran mujeres. Por lo tanto, generaba una discriminación indirecta por razón de sexo, ¿no? Como consecuencia de esa sentencia, de la sentencia El Val Moreno, se incorpora una matización y entonces se dice que sí, que efectivamente, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, día trabajado no es igual a día cotizado, porque se cotiza en función de las horas trabajadas, pero, y aquí viene la particularidad, el requisito de carencia se modula en función del coeficiente de parcialidad. ¿Eso qué quiere decir? Imaginémonos que yo he trabajado siempre al 50%, ¿vale? Con lo cual, después de 20 años cotizados, perdóname, después de 20 años trabajados, no acreditaría 20 años cotizados, sino el 50%, acreditaría 10 años cotizados. Pero nos decía la ley que igualmente el requisito de carencia se modulaba en función de la parcialidad, del coeficiente global de parcialidad, con lo cual de cara a la jubilación a mí no me exigirían 15 años cotizados, que no tengo, sino que me exigirían el 50% de 15 años cotizados, me exigirían 7 años y medio, que sí tengo, con lo cual estaban facilitando el acceso a la pensión de jubilación, de cualquier pensión, a los trabajadores a tiempo parcial. Y esto nuevamente se ha cambiado. Con el Real Decreto Ley 2/2023 se pretende que los trabajadores a tiempo parcial, aunque coticen en función de las horas, no se vean perjudicados de ninguna manera. De manera que día trabajado es igual a día cotizado, con independencia de las horas trabajadas a lo largo de ese día. Ahora bien, eso no ha entrado todavía en vigor, sino que entrará en vigor el 1 de octubre de este año. Esta es una reforma que, como digo, es muy reciente. Es fruto del Real Decreto Ley 2/2023. Por otro lado, hay algunas cotizaciones que nos pueden plantear dudas con respecto a si se computan o no se computan a efectos de estos 15 años, ¿no? Vamos a irlos viendo. Mirad, ¿qué pasa con esos periodos en los que no se trabaja y, sin embargo, se mantiene la obligación de cotizar por aplicación del artículo 144 de la Ley General de la Seguridad Social? Sabéis bien que alguien en incapacidad temporal no trabaja y no cobra salario, cobra una prestación de la Seguridad Social. Sin embargo, a pesar de que no trabaja y no cobra, tenemos que mantenerla en alta en la seguridad social y hay que seguir cotizando por ella en la seguridad social, ¿no? Durante una situación por nacimiento y cuidado, durante una situación de riesgo, durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, ocurre lo mismo. No se trabaja, no se cobra, pero sin embargo se mantiene el alta y la cotización en la seguridad social. Bueno, pues a efectos de las pensiones, estos periodos, estas cotizaciones correspondientes a estos periodos de incapacidad temporal, riesgo, nacimiento y cuidado, se computan a efectos de la pensión de jubilación. Como también se computan esos periodos de suspensión que se reconocen a las víctimas de la violencia de género. La Ley 1/2004 modificó tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley General de la Seguridad Social para permitir a las mujeres víctimas de la violencia de género solicitar a su empresa la suspensión del contrato de trabajo. Bueno, pues la particularidad es que ese periodo en el que el contrato está en suspenso, no se trabaja, no se cobra, se considera asimilado a cotizado a efectos de algunas prestaciones y concretamente a efectos de la pensión de jubilación. Igualmente, periodos de maternidad o paternidad que subsistan después de extinguido el contrato de trabajo. Un contrato temporal, por ejemplo, llega a término, la empresa deja de cotizar a la seguridad social y, sin embargo, ese periodo que está cobrando la prestación se considera cotizado a efectos de la pensión de jubilación. O, por ejemplo, las cotizaciones que se hayan efectuado a otros países, ya sean países de la Unión Europea por aplicación de los reglamentos comunitarios o si son países ajenos a la Unión Europea por aplicación de los convenios bilaterales que se hayan suscrito entre España y los diferentes países, ¿no? Con los que España pues, ha suscrito estos convenios de carácter bilateral. Y, sin embargo, no se van a computar las cotizaciones que efectúa el SEPE durante el subsidio. Así como sí que se computan las cotizaciones que efectúa el SEPE durante la prestación contributiva, que como máximo sabéis que son 2 años, esas sí que se computan, no se computarían las cotizaciones que efectúa el SEPE durante el subsidio. Cuando estamos ante un subsidio de prejubilación, el subsidio de mayores de 52 años, el SEPE sigue cotizando por jubilación, pero solo a efectos de cuantía. Es decir, esa cotización que efectúa el SEPE solo la vamos a contabilizar
a efectos de determinar el porcentaje aplicable sobre la base reguladora. Pero no la vamos a, no la vamos a contabilizar, esos años cotizados no los vamos a contabilizar a efectos del acceso. Esos 15 años que nos exige el legislador tendrá que estar cubierto sin contabilizar el subsidio de prejubilación. ¿Vale? Y además hay también cotizaciones ficticias, es decir, periodos en los que no hay alta en la seguridad social, no hay en puridad cotización a la seguridad social y sin embargo, se computan a efectos de prestaciones. Vamos a ir viendo qué asimilaciones son y en qué medida alcanzan o no a la pensión de jubilación, ¿vale? Mirad, una de las principales asimilaciones son los días cuota. ¿Qué es eso de los días cuota? Voy a ver un momentito la hora para saber cómo voy de tiempo. ¿Qué es eso de los días cuota? Mira, los días cuota son los días ficticios de cotización, ¿vale? Que se corresponderían con las pagas extraordinarias. Sabéis que por ley, con base en el artículo 31 del Estatuto de los trabajadores asalariados tienen derecho a 2 pagas extraordinarias al año. Eh, Y de acuerdo, ¿no?, a las primeras reglamentaciones de trabajo, cada una de esas 2 pagas era de 30 días de duración, cada una de ellas. Bueno, pues eso se ha mantenido hasta esa lógica se ha mantenido hasta nuestros días y el Tribunal Supremo creó esta doctrina de los días cuota, que lo que viene a entender es lo siguiente. Entiende que por cada año trabajado no se cotizan en puridad 365 días, porque también se cotiza por la paga de verano y también se cotiza por la paga de Navidad. Por lo tanto, y en la medida en que esos 30 días de la paga de verano y esos 30 días de la paga de Navidad se promedian a lo largo de los 12 meses del año. Precisamente por eso el Tribunal Supremo entiende que por cada año trabajado, 365 días trabajados, se habrían cotizado 425 días. 365 días naturales, más 30 días de la paga de verano, más 30 días de la paga de Navidad. ¿Vale? Por lo tanto, por cada año trabajado se habrían cotizado unos días, como veis, 60 días adicionales. Ahora bien, ¿cuál es el alcance de esta ficción jurídica? Que, como digo, tiene su origen en unas sentencias del Tribunal Supremo y que al final se ha incorporado, ¿no?, a la propia Ley General de la Seguridad Social. Bueno, pues desde el punto de vista subjetivo, esta asimilación de los días cuotas solo se aplica a los trabajadores asalariados. Entiende el Tribunal Supremo que no se puede aplicar a los autónomos en la medida que los autónomos no tienen derecho a pagas extraordinarias. ¿Vale? Por otro lado, desde el punto de vista objetivo, los días cuota, la asimilación por días cuota se aplica con respecto a todas las prestaciones de la seguridad social, con 2 excepciones. Una, jubilación, es que es justo lo que nos afecta, y 2, desempleo. Con lo cual, a efectos de la pensión de jubilación, desde el año 2007 no se computan los días cuota. Y desde el punto de vista funcional, solo se computan para acceder a la pensión, no así para determinar el porcentaje sobre la base reguladora. Segunda asimilación, por excedencias, ¿vale? Esto está previsto en el artículo 237 de la Ley General de la Seguridad Social. Sabéis que excedencias forzosas, excedencias por cuidado de hijos, excedencias por cuidado de familiares conllevan la baja del trabajador en la seguridad social y decae, por lo tanto, la obligación de cotizar. Sin embargo, a efectos de determinadas prestaciones, ese periodo en excedencia se asimila a tiempo cotizado para que las personas que ejercen estos derechos de conciliación, fundamentalmente mujeres, no se vean penalizadas por su ejercicio, ¿no?, a efectos de prestaciones. Pues bien, ¿cuál es el alcance? Desde el punto de vista subjetivo, solo trabajadores asalariados, en la medida en que solo los asalariados tienen un contrato que se puede suspender por este motivo. Con respecto a una lógica objetiva, esta asimilación se aplica con respecto a las pensiones, es decir, jubilación, invalidez, muerte y supervivencia, y también se aplica con respecto al subsidio por nacimiento y cuidado. Desde el punto de vista funcional, esta asimilación se aplica tanto para acceder a la pensión como para determinar la cuantía, es decir, para concretar el porcentaje aplicable sobre la base reguladora. Y desde el punto de vista temporal, esta ficción se proyecta por un periodo de 3 años, con un límite, o sea, el tiempo que hayas estado en excedencia, pero con un límite de 3 años. Esto tengo que puntualizarlo porque veréis, con respecto a la excedencia por cuidado de familiares, eran 3 años asimilados a cotizados. Con respecto a la excedencia por cuidado, perdóname, excedencia por cuidado de hijos, 3 años.
excedencia por cuidado de familiares, se consideraba cotizado un año. De los posibles, solamente un año. Eso se acaba de modificar ahora mismo con el Real Decreto Ley 2/2023 y con efectos de marzo de este año se ha modificado. Y entonces también, con un límite de 3 años, se aplica esta ficción en el caso de las excedencias por cuidado de familiares. Antes era un único año, ahora ya son 3 años. Y por parto, también hay una asimilación por parto. Fijaos, esto está previsto en el artículo 235 de la Ley General de la Seguridad Social y lo que hace el legislador es asimilar a tiempo cotizado el periodo durante el cual la mujer, si hubiera estado trabajando, hubiera cotizado a la Seguridad Social durante la suspensión por nacimiento y cuidado. Fijaos que la beneficiaria es ella. La ley habla de la solicitante de la pensión, mujer. Es un beneficio que se aplica exclusivamente a las mujeres y además a las mujeres que hayan sido madres biológicas, no así a las que somos madres adoptivas, ¿no? Es que se trata de un supuesto de maternidad biológica, con independencia de si el parto se ha tenido en España o se ha tenido en el extranjero, y que la madre no fuera funcionaria o no fuera trabajadora, porque si lo era, está claro que durante el tiempo que se suspendió el contrato por nacimiento y cuidado, la empresa tenía la obligación de mantener el alta y la cotización a la seguridad social, ¿no? Y desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista del alcance, por un lado, alcance objetivo, esto se aplica con respecto a las pensiones de jubilación y de invalidez y te asimilan a cotizado el tiempo que hubieras estado de nacimiento y cuidado, las 16 semanas, 112 días por cada hijo, por cada parto, mejor dicho, 112 días por cada hijo, que se ampliaría en 14 días adicionales en los supuestos de parto múltiple. Y desde el punto de vista funcional, se computa esta asimilación por parto, se computa tanto a efectos del periodo mínimo de cotización como a efectos del porcentaje aplicable sobre la base reguladora.